Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare. Hoy vamos a hablar de uno de esos escritores del siglo XIX que escriben esas obras monumentales, ¿sí? Por las que luego va a ser tan reconocido este siglo, ¿sí? Esas obras grandes que nos da miedo comenzar a leer, pero después vale la pena hacerlo, ¿sí? Y ese autor es Walter Scott. Como su nombre lo indica, Walter Scott es escocés, por supuesto, y más precisamente nació en la ciudad de Edimburgo. La ciudad de Edimburgo es una ciudad que mantiene una relación fantástica con los lectores. Ustedes saben que ni bien uno llega a esa ciudad, en la estación central se encuentra con unos carteles que le indican que Waverley es la única estación que recibe su nombre en base a una obra literaria, ¿sí? Y esa obra literaria es, por supuesto, una novela de Walter Scott, ¿sí? Y en la estación se van a encontrar con un montón de citas de esa y de otras obras clásicas de la literatura escocesa. Ni bien salen de esa estación, se van a encontrar con un parque, ¿sí? El parque central, que se llama Prince Sofía, y en ese parque van a encontrar un mirador, una especie de monumento gótico, por supuesto, que está dedicado ¿a quién? ¿A Cristóbal Colón? No. ¿A la reina Victoria, como todos los monumentos en Inglaterra? Tampoco. ¿Al capitán Nelson? Tampoco. Sí, adivinaron. A Walter Scott, sí, que es una especie de prócer en Escocia, ¿sí? Y esto no es casual, ¿sí? Walter Scott se gana un lugar en el panteón de la literatura porque no solamente escribe grandes obras, sino que, además de eso, inventa un género literario, que es la novela histórica. Si ustedes saben que a Walter Scott se lo relaciona mucho con el romanticismo literario. Waverley, esta obra que él escribe, se escribe en 1814, estamos hablando del pleno romanticismo inglés, aunque hagamos un paréntesis acá y digamos que oficialmente el romanticismo empieza en Inglaterra en 1798 con las publicaciones de las baladas líricas de Coleridge y Wordsworth, aunque podríamos considerar un antecedente incluso antes a William Blake. Cerrando el paréntesis, volvemos entonces a Scott, ¿sí? Digamos, recordemos que para el romanticismo era muy importante, por lo menos en un principio, la defensa de la libertad como valor supremo, y en ese sentido los autores románticos se comprometen con las luchas nacionalistas a favor de abolir las tiranías, y eso le viene muy bien, ¿sí? Sobre todo a los escoceses que habían sido víctimas, por supuesto, de la dominación inglesa durante muchísimos siglos, ¿sí? Y en ese sentido va a venir Scott, ¿sí? La primera novela de Scott, esta de la que estábamos hablando, Waverley, ¿sí? Se traslada a 1746 a la batalla de Culloden, ¿sí? Esa batalla que fue la última batalla que transcurre en el suelo escocés y la última vez en la que los Highlanders se alzan, ¿sí? Para defender su libertad en contra del imperio inglés. Por ahí, cansados de ser tratados como bárbaros en sus propias tierras, cansados de que no se los dejara respetar su religión, los jacobitas, ¿sí? Van a convocar al rey Charles Stuart, más conocido como Bonnie Prince Charles, porque parece ser que era muy lindo, el último heredero Stuart, que estaba exiliado en Roma. Lo hacen volver a Escocia, y una vez que vuelven se columnan detrás suyo para enfrentarse al ejército inglés en un lugar en la Highlands, cerca de la ciudad de Inverness. Y por supuesto que el resultado de esta batalla es nefasto para los escoceses y sobre todo sus consecuencias son muy tremendas, porque en un intento de borrar todo resabio de la cultura escocesa que pudiese levantar otras reivindicaciones, los ingleses prohíben todo atisbo de la cultura escocesa, ¿sí? Entonces se va a prohibir el uso del idioma gaélico escocés, el uso de las tradicionales kilt, el uso incluso de la música de la gaita, con lo cual Escocia queda sumamente humillada, y justamente para combatir esta humillación va a venir Walter Scott, que va a tratar de demostrar que los escoceses no son esos sujetos bárbaros y salvajes usando polleras, ¿sí? Y va a tratar de crear una nueva imagen de Escocia, una imagen poética, ¿sí? Va a dotar a Escocia de una serie de héroes nobles, ¿sí? Y dignos, ¿sí? Además va a convertir a Escocia en una tierra cubierta de poesía, ¿sí? De leyendas, de supersticiones, de magia, ¿sí? Y esa imagen es la que nosotros tenemos de Escocia, porque hay que decir que más allá del vínculo real que pueda existir entre Escocia, ¿sí? Y esta tierra del whisky y del monstruo del lago Ness y los lectores, la imagen que tenemos hoy en día de Escocia es una imagen sumamente literaria, es la imagen que Scott crea de Escocia. Y en ese sentido, Scott se vuelve sumamente importante para los escoceses y es por eso que se vuelve un prócer, ¿sí? Él va a intentar justamente historizar, ¿sí? la vida de los escoceses para mostrarla desde otro plano al resto de Europa. Y en este sentido tenemos que decir, como yo les decía, que
Walter Scott inventa el género de la novela histórica. Y ustedes me pueden decir, pero no, si yo conozco muchos textos anteriores al siglo XIX que también tratan literariamente la Escocia. Sí, la historia. Sí, pero va a haber una diferencia entre los textos anteriores a Scott y los de Scott. Los románticos, por ejemplo, escribían novelas sobre episodios históricos, pero que de lo que se trataba era justamente de las hazañas de los grandes protagonistas de la historia. Y Scott va a hacer algo completamente distinto. Si nos fijamos en Waverley, por ejemplo, Waverley es un hombre común, ¿sí? Y es un personaje además ficcional. Y esta va a ser la gran diferencia. Scott va a hacer interactuar a personajes ficcionales, invenciones suyas, con los protagonistas reales de la historia. Y esto que ahora nos parece tan común, esta fusión entre lo histórico y lo literario, en ese entonces era absolutamente novedoso. Por otra parte, como les decía, Waverley es una persona común y corriente, ¿sí? Como nosotros, ¿sí? Es un personaje promedio que se ve envuelto, tal vez involuntariamente, en hechos extraordinarios. Y centrarse en la gente común es lo que, según Lukács, va a hacer que Scott sea mucho más cercano al realismo de lo que nosotros, acostumbrados a considerarlo un romántico, podríamos llegar a pensar. Y además esto va a tener un efecto sumamente interesante con respecto a los lectores, que es que por primera vez van a ver que personas como ellos eran los sujetos de la historia, los que podían participar en la acción de los grandes hechos, ¿sí? Por eso es tal vez que sus novelas se vuelven tan populares, ¿sí? Si Scott quería reivindicar a Escocia y volverlo un lugar conocido por el resto del mundo y querido por el resto del mundo, realmente lo va a lograr. Las novelas de Scott son como las series de Netflix del siglo XIX, en el sentido que eran sumamente adictivas. Los lectores tomaban una de sus novelas en cualquier punto de Europa y se olvidaban de la realidad por un momento, ¿sí? Para concentrarse en la lectura. Y les aseguro que si ustedes toman hoy una de las novelas de Scott, le va a pasar absolutamente lo mismo que un lector del siglo XIX. No pierden su efecto. Y como les decía, además, Scott no solamente va a ser reivindicado por estos personajes comunes y corrientes, sino que además va a tener un montón de lectores prestigiosos, entre los que podemos nombrar a los mejores poetas del siglo XIX, desde Goethe o hasta el novelista italiano Manzoni. Y además va a tener lectores muy poderosos, y acá hay un rasgo interesante de lo que pasa y de las consecuencias de la literatura de Scott. Y es que entre los fanáticos de Scott va a estar el rey de Inglaterra, ¿sí? El rey George, que, maravillado por estas obras, quiere invitar a su modesta mesa al escritor escocés, pero Scott, ni lerdo ni perezoso, le dice: ¿sabes qué? Yo también tengo ganas de comer con vos, pero venite vos a mis pagos. Y así es que por primera vez en más de medio siglo, un rey inglés vuelve a pisar tierra escocesa, y ese día viste una kilt en honor a sus súbditos, y se escuchan las gaitas nuevamente, y solamente por amor a un escritor, el rey va a reivindicar eliminar todas esas leyes arbitrarias que había armado, y nuevamente se va a poder hablar gaélico, tocar la gaita y vestir kilt, y todo gracias al poder de un autor. Entonces, yo hoy tenía ganas de hablar de una novela que por ahí sea la más popular de Scott, que es esta que tengo acá, Ivanhoe, que no forma parte de su saga escocesa, ¿sí? Porque esta historia transcurre en Inglaterra y se remonta a hechos de los que ya estuvimos hablando cuando nos referimos en otro episodio al Caballero Verde, sí, que es a la conquista normanda de las tierras inglesas. Así que se va a remontar a otra de las épocas predilectas, ¿sí?, de los escritores románticos, que es la Edad Media, que, como habíamos dicho, está vista como una era idealizada, la era de los caballeros, esa era gloriosa que no va a volver, ¿sí? Entonces, como les decía, hablamos acá de las disputas que hay entre los normandos y los sajones. La novela transcurre en el siglo XII, 100 años después de la conquista normanda, pero lo que vemos es que la animosidad persiste, ¿sí? Y la novela comienza cuando el rey Juan, que luego sería conocido como rey Juan sin tierra, quiere organizar un torneo justamente para un poco azuzar a los sajones y demostrarles su superioridad, aunque congraciándose con ellos. Entonces se va a trasladar el rey Juan hacia los territorios sajones, y junto con él se van a trasladar algunos de sus caballeros normandos para demostrar sus hazañas en este torneo, porque ya saben que los caballeros medievales, cuando no se morían en las guerras, organizaban torneos para morirse por deporte, ¿sí? Bien, en este camino estos caballeros normandos no tienen mejor idea que en una noche de lluvia ir a pedir hospitalidad a un caballero sajón, Cedric el sajón, que va a ser relevante en la historia. Y claro, a Cedric no le hace muchas gracias tener que recibir a un grupo de normandos presuntuosos, pero no le queda otra, porque ya saben que para un caballero medieval
negarse a dar hospitalidad era algo inadmisible, así que los recibe, claro está que no se acerca demasiado a saludarlos, ¿sí? Todo queda un poco a la distancia. Pero no todo van a ser cuitas, ¿sí? Porque uno de estos caballeros normandos se enamora de la hermosa princesa Rowena, que es pupila de Cedric, y es la hija del que había sido el último aspirante al reinado sajón, Alfredo, ¿sí? Y lo gracioso es que Rowena no se enamora del normando, ¿sí? No se esperen que esta sea una historia de amor intercultural y prohibido a lo Romeo y Julieta, nada que ver. Porque ella ya había entregado su corazón y se lo había entregado a Ivanhoe, ¿sí? Sajón, que no es otro que el hijo de Cedric, pero acá está lo curioso de lo que les quería hablar, y es que Cedric estaba enemistado con su propio hijo, justamente porque pretendía a Rowena que estaba más allá de lo que él podía esperar, ¿sí? Así que Cedric se enemista con su hijo, lo expulsa de su casa, porque él quiere concederle a Rowena a Atelstan, ¿sí? Que no es su hijo, pero tiene mucha más alcurnia, ¿sí? Y puede aspirar a esta joven, a pesar de que en realidad no es más que un patán, es todo lo que una chica no querría, ¿sí? Es un gordiflón, es holgazán, ¿sí? No le importa ni defender el honor de la familia, ni tiene muchas ganas de combatir, no se preocupa cuando secuestran a su novia. Ahora eso sí, cuando lo toman prisionero y no le dan de comer más que un pan con ajo, está tan enfurecido que quiere quemar un monasterio. Así que bueno, Rowena sigue prefiriendo a Ivanhoe a pesar de lo que diga su tutor. Claro que a Cedric no le importa demasiado lo que piensa Rowena, como se podrán imaginar. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, entonces al día siguiente se van a empezar a desarrollar los torneos y Juan está convencido de que sus entrenados caballeros normandos van a triunfar, pero entonces aparece un sujeto misterioso, ¿sí? Encapuchado, y va a vencer uno a todos los normandos. ¿Quién es este caballero? Claro está Ivanhoe, el héroe de nuestra historia. Así que el primer día no es reconocido, el segundo día del torneo vuelve a ganar, pero lamentablemente es herido y cuando le sacan la capucha descubren que quién es el que había nombrado a Rowena como la reina del torneo, no es otro que Ivanhoe, ¿sí? Y entonces, ¿quién estalla? ¿Quién no está tan feliz como Cedric, que arde de orgullo, aunque no lo puede decir? El rey Juan, por supuesto, porque no solo sus caballeros fueron abochornados cuando él quería conseguir todo lo contrario, sino que además Ivanhoe era un caballero cruzado, ¿sí? Que luchaba junto con su hermano, el rey Corazón de León. También por esto venía un poco el enojo de Cedric, porque su hijo, un sajón de pura cepa, estaba luchando en territorio fuera de Inglaterra con un rey normando como era Ricardo Corazón de León. Y entonces Juan empieza a hacer cálculos. Juan supuestamente, el rey Ricardo supuestamente estaba en Medio Oriente, pero si Ivanhoe está de vuelta, hay alguien más que tiene que estar de vuelta por alguna parte. Y claro, Juan no tenía muchas ganas de devolver el trono que tenía provisoriamente a su hermano mayor. Así que bueno, cuando Ivanhoe queda herido, lo dejan ahí tirado, librado a su destino y ni le avisan a la familia que Ivanhoe estaba herido. Y va a venir alguien a salvarlo, pero no va a ser quien ustedes esperan, porque no va a venir la bella y rubia Rowena, sino que va a venir Rebeca, la hija de Isaac el judío, que es una joven sumamente inteligente, tal vez más hermosa que Rowena, y que además tiene unas dotes impresionantes como curandera, ¿sí? Tiene muchos conocimientos de medicina, y con eso va a lograr curar a Ivanhoe. Claro que es la hija de un prestamista judío. Y ahora cuando diga esto, no se imaginen que estamos ante otra de las novelas antisemitas del siglo XIX, porque el tratamiento que le va a dar Scott a sus personajes judíos es muy distinto a lo que iba a hacer después, por ejemplo, Dickens con su personaje Fagin en Oliver Twist, ¿sí? Hay una mirada absolutamente contemplativa con estos personajes judíos, tal vez porque el propio Scott, como escocés, como parte de una minoría oprimida, tiene una visión absolutamente distinta. Entonces lo que muestra Scott es que sí, Isaac es un prestamista, pero porque no se le ofrecen muchas otras posibilidades de hacer alguna otra cosa. Y además, no la pasa demasiado bien prestando dinero, porque de hecho lo que sucede es que los caballeros lo quieren mucho y le ofrecen una gran amistad cuando tienen que pedir dinero, pero claro, cuando llega el momento de pagar, se acuerdan de lo malos que son los judíos con la iglesia y de lo poco digno que es que un caballero trate con un judío, y claro, nunca pasan a abonar sus deudas. Así que Isaac, este sujeto que además es capaz de agradecimiento, porque de hecho si Ivanhoe puede luchar, es porque Isaac es el que le presta su armadura a este guerrero, agradecido, ¿sí? Porque le había ofrecido comida y un techo cuando nadie más lo hacía. Así que bueno, Rebeca pone a Ivanhoe todavía malherido en su propia litera y parten, ¿sí? Camino a York, pero claro, en el camino van a hacer
sorprendidos por una suerte de bandidos, ¿sí? Que los van a atacar. ¿Y a quién se encuentran? Sí, se encuentran a Rowena, se encuentran a Cedric y se encuentran a Athelstan, que también estaban paseando por el bosque. Rebeca se acerca y les pide ayuda y les dice que si no los van a ayudar por ellos mismos, que aunque sea los salven por ese caballero cristiano que nunca les dice quién es, porque se van a arrepentir si no lo hace. Y bueno, así es como todos parten juntos nuestros personajes, temiendo por los bandoleros, pero sin imaginar que los acechaba un peligro aún mayor que un grupo de bandoleros. Y era que no sé si recuerdan que hablamos de este Normando que estaba tan enamorado de Rowena y no estaba dispuesto a que una princesa sajona lo desairara. Así es que se propone junto con unos compañeros secuestrar a la joven disfrazado de bandolero y después encerrarla en un castillo y presentarse como su salvador para que entonces sí, claro, Rowena va a caer a sus pies desesperada y va a acceder a casarse con él. Era bastante astuto el caballero, ¿no les parece? Sus amigotes acceden y así todo este grupete parte, secuestra y toma prisioneros a todo el grupo, ya que estamos, y los encierra en el castillo. Después lo que hacen es repartirse inteligentemente a los prisioneros. Entonces, ¿qué van a hacer? El primero de los caballeros va a ir a acicalarse para tratar de conquistar a la princesa Rowena. El segundo de los caballeros tenía gustos un poco más exóticos y encierra a Rebeca en una torre para tratar de también de conquistarla. Claro está que no está pensando en hacerla su princesa, ¿sí? Pero lo extraño es que este caballero, que además es un caballero cristiano, es un templario, tiene una tremenda obsesión por Rebeca, que después va a ser muy importante en el desenlace de la historia. El tercero, sí, de los caballeros, que es el más amable de los caballeros, tanto es así que se hace llamar Frente de Buey, se va a quedar con Isaac, ¿sí? Con el padre de Rebeca. No para seducirlo, no se imaginen eso, no, a él tiene interés en hacer otro tipo de intercambio. Así que lo lleva a una mazamorra, ahí lo esconde, y se acerca junto con un esclavo y le dice que quiere 1000 libras de plata, y si no, le muestra a su esclavo que trae unos hierros calientes y le dice que va a ser asado literalmente por su esclavo, porque parece que era bastante honorable para un caballero pedir este tipo de pactos, ¿sí? Y el judío Isaac ya está resignado, como siempre debía estar resignado, y está dispuesto a pagar el dinero, pero entonces se entera de que otro de los caballeros tenía a su hija Rebeca. Y en un acto que es sumamente revelador por parte de Scott en ese momento, Isaac comienza a gritar que no va a hacer nada y que su vida no vale nada si no tiene a su hija, que si no puede recuperarla no le interesa para nada pagar ni recuperar su vida. Con lo cual lo que hace Scott es mostrarnos que los judíos eran tan capaces de amar y de demostrar sus sentimientos como cualquier otro, lo cual aunque parezca una obviedad, es todo una declaración de principios, mucho más de lo que podría haber hecho cualquier otro autor del siglo XIX, por no hablar de un autor medieval, por supuesto. Entre tanto, afuera del castillo, Wood, el porquero, y Wamba, ¿sí? El bufón, que eran esclavos de Cedric, estaban armando toda una resistencia, ¿sí? Para tratar de salvar a su amo, junto con los bandoleros, que aunque robaban eran bastante nobles y nunca atacaban a un sajón, ¿sí? A este pequeño ejército se le van a sumar dos caballeros bastante misteriosos. Uno es un arquero, ¿sí? Un arquero que es tan certero que es capaz de, con su flecha, partir la más pequeña de las ramitas. Y también otro caballero que ya había ayudado a combatir a Ivanhoe, y que se hace llamar el Negro Aragán, y nadie sabe muy bien qué son. Entre todos, finalmente van a lograr tomar el castillo, lo van a prender fuego después de salvar a sus prisioneros, y el castillo va a quedar en ruinas, dándonos el típico motivo romántico de la ruina. Pero eso sí, no todos se salvan, porque este templario del que les había hablado se lleva a Rebeca consigo y no tiene mejor idea que llevarla al refugio, a la orden de los templarios, ¿sí? Y hasta allí va a partir el judío Isaac de nuevo a tratar de rescatar a su hija, lo cual no va a hacer más que embarrarla más, porque cuando el líder, ¿sí? El maestro de los templarios, que es descrito por el propio narrador como un fanático y un extremista, se entera de que uno de sus caballeros no solamente tiene a una chica escondida en la orden, lo cual era inadmisible pero no poco frecuente, sino que esa chica es judía. Enfurece, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer este maestro? Les doy opciones. Opción A, le dice a su templario que si se enamoró de una judía tiene que dejar sus votos y les desea mucha suerte. Opción B, amenaza al caballero templario y lo obliga a dejar a la joven judía, diciéndole que si no será humillado y desterrado. O opción C, exculpa al templario y dice que si se enamoró de una chica judía es porque ésta ejerció sus artes de Satanás para embrujarlo. Bingo. Opción C, este maestro templario organiza una suerte de juicio bastante arbitrario, ¿sí? En el cual
termina condenando a Rebeca como bruja, por supuesto que la pena era la pena de muerte, y la única salvación que le queda a nuestra amiga es recurrir a lo que entonces se llamaba un juicio de Dios. ¿Y qué demonios era el juicio de Dios? Perdón la contradicción. Bueno, el juicio de Dios era una especie de combate en el cual una de las partes del juicio tenía que elegir a un caballero emisario, en este caso sería la Orden de los Templarios, la otra parte, en este caso Rebeca, tenía que elegir a otro emisario, y estos dos emisarios se tenían que batir en combate y quien ganaba era el que tenía a Dios de su parte. No me miren como pensando que ganaba el que tenía el hacha más afilada, porque esto no lo inventé yo, era así. Así que bueno, y Rebeca intenta escribir rogándole a Ivanhoe que venga a rescatar a quien ya había sido su salvadora, aun sabiendo que no era demasiado digno para un caballero medieval luchar en nombre de una dama judía. Sí. Entre tanto, en el otro lado del bosque, sí, nos enteramos de que este arquero misterioso en realidad no era otro que Robin Hood, y que el negro Aragán era el rey Ricardo Corazón de León, que estaba efectivamente dispuesto a recuperar su reinado. ¿Sí? Y esas partes en las que vemos las andanzas de Ricardo con Robin son las partes más lindas y más románticas del libro, ¿sí? Aun cuando sea este Ricardo Corazón de León del mito, de la balada, ¿sí? Ese que estaba dispuesto a tener andanzas y vivir aventuras con sus caballeros, aunque no sabemos cuánto de verosímil hay en este rey que disfruta de compartir el tiempo con la gente simple y tomar vinos con ellos, cuando era un Plantagenet dispuesto a pelearse con sus hermanos y con su propio padre por tener el trono, ¿sí? Pero no importa, si a todos nos gustan estas historias de la vieja y buena Inglaterra. Así que bueno, estamos en la incertidumbre ahora de si Ricardo va a recuperar su reino, si Rebeca va a ser salvada, ¿sí? Y la respuesta a ambos, por supuesto, que es que sí. ¿Sí? Ivanhoe parte apresurado para tratar de salvar a Rebeca, ¿sí? Todavía está convaleciente, pero finalmente no tiene ni siquiera que luchar para vencer a este otro caballero, que no era otro que el templario, ¿sí? Que en un acto de la providencia cae casi sin luchar, ¿sí? Muerto, ¿sí? En un acto de justicia poética, por supuesto. Así que al final Ivanhoe se casa con Rowena, su padre lo perdona, el rey Ricardo, después de un montón de complots de su hermano, se presenta frente a él y Juan le tiene que ceder el trono porque no por nada a Ricardo le dicen que es un león, ¿sí? Así que todos felices y como en perdices. Claro que para nosotros, lectores del siglo XX, tal vez el final feliz hubiera sido que Ivanhoe se quedara con Rebeca, que es más audaz, más inteligente y por supuesto más interesante como personaje que la sosa y un poco fría Rowena. Pero hay que ser realistas, hubiese sido bastante anacrónico que un caballero cruzado de la corte del rey Ricardo Corazón de León se casara con una judía, así es que él se queda con la rubia Rowena. ¿Y qué pasa con nuestros amigos Isaac y Rebeca? Bueno, al final de la historia, ¿sí? Rebeca se acerca a la entonces esposa de Ivanhoe, ¿sí? Que el narrador no se priva de decirnos que aunque se casó con Rowena, no hurguemos demasiado, sino se quedaba pensando bastante seguido en su curandera. Y Rebeca entonces le cuenta a Rowena que partirán a España, donde los judíos tienen un futuro más prometedor y son mejor tratados. Nosotros, conocedores de la historia, ya sabemos que no iban a tener mucho tiempo de tranquilidad en España tampoco, pero dejemos que nuestros personajes partan tranquilos para un futuro mejor y nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Pato Shakespeare. Hasta la próxima.